Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Uno para oír, para recibir su palabra, así, hermano, como la savia que recorre la planta para poder nutrir cada vástago, que recorre la vid para nutrir cada vástago, cada pámpano, amén. Así también en este día la palabra de Dios va a estar corriendo en medio nuestro para nutrirnos en el hombre interior. Quiero invitarles, hermanos, que abran conmigo su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 59, gloria sea el nombre del Señor, verso 1 y 2. En la mañana le decía que Dios tiene diversas maneras como nos habla, amén. Pero cuánto valor tiene tener una congregación a la cual nosotros podemos concurrir para oír, para recibir la palabra de Dios. Y que si no tuviéramos la congregación, si no hubieran los hermanos, las hermanas que pueden dirigirnos en los cánticos, si no tuviéramos quien nos guiara en la iglesia, cuánta necesidad, aunque el Señor da pan al que come, ¿no? Al que come le da pan, amén. Entonces, pero cuánta necesidad tendríamos, pero qué maravilloso es poder ver que el Señor permite que se pueda abrir un lugar donde podamos congregar, que el Señor pone en la iglesia quienes puedan guiarnos, dirigirnos, para poder ir creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Capítulo 59 del profeta Isaías, damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias porque nos has dado a traer la lectura de tu palabra. Mediante la exposición de tu palabra, Señor, nuestros ojos van siendo iluminados para entender tu buena voluntad, Señor, para con la iglesia. Y es ahora, Señor, que mediante la exposición de tu palabra pedimos, Señor, que seas obrando en medio nuestro, Señor, alumbrándonos en todo enteramente y conforme al propósito eterno por medio de Jesucristo, en la seguridad que eres poderoso para hacer todas las cosas siempre más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos queridos, hoy meditaba mientras escuchaba a un hermano compartiendo el mensaje de la mano extendida de Dios, ¿no? Meditaba, el hermano compartía sobre el valor que tiene tener la seguridad que la mano extendida de Dios está con nosotros para bendecirnos.
Ahora, mientras yo meditaba en lo que nuestro hermano compartía, me refiero al predicador de quien yo oí y recibí esta palabra, amén, que es el pastor Pablo Jim, quien predicó en estos días la mano extendida del Señor. Por eso decía el beneficio de tener una iglesia, de tener pastores, de tener una guía. ¿Por qué? Porque aunque nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, pero muchas veces leemos y no entendemos, otras veces leemos y nos cansamos, otras veces ni siquiera queremos leer, queremos hacer otras cosas, ¿no es cierto? Para nuestra vida, para nuestro placer, para nuestro deleite. Pero cuando nos detenemos para oír a otro, el momento en que estamos escuchando ahí, Dios nos concede la gracia de poder recibir una palabra, ¿no? Nos concede. Y bueno, esa es la bendición, ¿no? De poder oír de otros una enseñanza y poder ser edificados por esa enseñanza. Y a veces uno comparte la enseñanza como la recibió. Por ejemplo, en el día de hoy, en la mañana, yo compartía en parte la enseñanza como la recibí a través de la exposición que dio el pastor Josué en el día de ayer en el desayuno. Y ahora también tengo que decirles que en parte yo veía la mano extendida del Señor, que el hermano compartía. Pero más que la mano extendida del Señor que el hermano compartía, veía la seguridad de estos primeros creyentes. Y es en eso lo que quiero enfocarme. ¿Por qué me refiero a la seguridad de estos primeros creyentes? Porque estos primeros creyentes, la primera congregación que se formó, era de la nación de Israel. Y la nación de Israel todos los sábados abrían a Moisés para leer las Escrituras y a los profetas. Es más, el primer día en el que el Señor abrió el libro del rollo de la ley para leer, Él cita el libro del profeta Isaías. Allí en el capítulo 61, en donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto que me ha ungido el Señor, me ha enviado a dar buenas nuevas, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Él cita al profeta Isaías. Quiere decir que el profeta Isaías era un libro muy leído. Era uno de los libros que más se leía, sobre todo porque cuando uno lee la Biblia, ¿qué busca en ella? Esperanza, promesa, consuelo, ser confortado. Amén. Siempre buscamos esas cosas, aunque debiéramos buscar el corazón de Dios. Amén, porque cuando buscamos el corazón de Dios, allí leemos de manera diferente. Ahí empezamos a leer de otra manera, entendiendo cuál es el pensamiento de Dios, porque así como son más altos los caminos de Dios que los nuestros, así también son más altos los pensamientos de Dios que los nuestros, ¿no es cierto? Entonces, nosotros para que podamos tener verdadero deleite al momento de leer la Biblia, busquemos el corazón de Dios más que promesa. Porque no sé si a usted le ha pasado, yo muchas veces estoy buscando una promesa para una situación en particular, estoy buscando esperanza para una dificultad que estoy teniendo y no me encuentro con nada de todo eso. Y digo, Dios no me habla. Amén. Pareciera que no mira que estoy afligido, que estoy angustiado, que estoy en prueba, que estoy en dificultad. Dios no me habla, pienso, ¿no? Pero en realidad es que Dios quiere que busque su corazón, que Dios busque que yo pueda poder conocerle a Él. El apóstol Pablo decía: los tengo todo por perdido y lo estimo por basura, como si lo que perdí fuera basura. ¿Con tal de qué? Con tal de alcanzar el conocimiento de aquel que me llamó. Amén. Y así que nosotros podamos aprender en la vida de fe que al leer la Biblia, si bien se encuentran promesas maravillosas y hay esperanza para el perdido, amén. Ayer leíamos en la reunión por online al respecto del pasaje que dice que como a novia nos vistió, como a novio nos adornó. ¿Con qué? Con manto de salvación. Amén. Con ropas de justicia. Y eso tiene que ver con las vestiduras de Cristo en nosotros, con las que nos presentamos delante de Dios como un justo hijo de Dios, ¿no es cierto? No vamos con nuestro ropaje andrajoso de pecadores, no vamos con nuestro ropaje andrajoso, amén, desgarrado, con nuestro ropaje andrajoso, denigrado por el pecado, manchado por el pecado, sino que vamos con vestiduras nuevas, como con manto de salvación, como con vestiduras de justicia. ¿Y quién las proveyó esas? Así como la tierra hace brotar el renuevo
y las flores dan su semilla, así Jehová hará brotar la justicia, para que los pueblos la alaben. O sea que es obra de Dios. Amén. No es obra del hombre, no es por mi justicia, sino es por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario que me puedo acercar confiadamente a Dios. Entonces yo meditaba, estos primeros creyentes leían al profeta Isaías. Y seguramente habrán leído más de una vez el capítulo 59. No se acortó mi mano, no se cerró mi oído para no oír. Es que vuestros pecados hacen división entre vosotros y yo, y he ocultado mi rostro para no oírles. Entonces esa promesa, esa palabra, ¿cómo los compungiría? Y diría, no, es cierto, Dios no me escucha, Dios a mí no atiende mi oración. ¿Por qué? Porque soy pecador. ¿Y qué iban? Buscaban un cordero para sacrificar. Pero después se encontraban con la triste realidad que esos animales, esos sacrificios, no hacían perfecto, no los hacían perfectos. O sea que no podían tener una conciencia sin acusación del pecado, no podían sentirse verdaderamente libres, no podían entrar en este reposo. Sin embargo, mire la experiencia de... ¿Por qué? Porque acá no solo vemos la mano extendida de Dios y cuál era el clamor de ellos, sino la seguridad de su salvación. ¿Por qué? Porque el pecado no les acusaba, no se veían condenados, no se veían acusados por el pecado, porque si se hubieran visto condenados o acusados por el pecado, nunca dirían, concédenos de nuevo para hablar tu palabra. Como dice allí en el libro de Hechos capítulo 4, verso 28, verso 29, y ahora Señor, mira sus amenazas. Hechos capítulo 4, verso 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Qué seguridad tendrían? Ya no tenían una conciencia de pecado, ya no tenían condenación en su corazón, sino que tenían seguridad en Dios y en el nombre por el cual habían sido salvados, para pedirle con autoridad, para pedirle con seguridad, para pedirle con certeza a Dios que extendiera su mano, que hiciera señales, que hiciera milagros, que hiciera prodigios, que hiciera maravillas, mientras ellos hablaban con denuedo la palabra del Señor. Entonces, cuán importante es, hermano querido y hermana querida, que nosotros lleguemos a la convicción de nuestra salvación. Hay personas que, sinceramente, cuando oran, no sienten que su oración llegue más arriba del techo. Hay personas que, más de una vez he oído decirme, pastor, ore usted que está más cerca de Dios. Más de una vez me dijeron, pastor, ore usted que usted está más cerca de Dios. Hay personas que cuando oran, no oran con seguridad, no tienen confianza. No tienen la certeza de que Dios esté con ellos, que Dios les escuche. Es más de una vez se sienten acusados, se sienten condenados, como que no son dignos ni de merecedores. Y ciertamente que no somos dignos, ninguno puede decirse que es digno de esta gracia. Pero el que nos escogió y el que nos llamó es Dios. Gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos has escogido para esta gran salvación. De esto estábamos compartiendo mediante el Espíritu de la santificación. Estábamos compartiendo el domingo pasado, allí en la carta de Tesalonicenses, cuando el apóstol Pablo decía que debo siempre dar gracias a Dios de que os has escogido para esta salvación tan grande, mediante la santificación por el Espíritu que os fue dado, y la fe en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hermano, cuán importante es poder entender que no es que nosotros le escogimos a Dios. Él nos escogió a nosotros. ¿Y para qué? Para que gocemos de esta salvación tan grande. Y como es algo muy grande, no lo dejó en nuestras manos.
para que nosotros lo podamos alcanzar, para que nosotros lo podamos conquistar, para que nosotros lo podamos recibir por mérito propio, por obra, como que nosotros podemos llegar a alcanzarlo por nuestras propias obras. Dios lo dio mediante la fe para que sea por gracia, para que nadie se pueda jactar delante de su presencia. Nos encerró a todos bajo desobediencia, ¿para qué? Para hacer misericordia de todo. Nos encerró a todos en desobediencia para hacer misericordia de todo. Por eso cuando se habla del ministerio de muerte, de la letra y de muerte, se habla de un ministerio con gloria. Y uno puede decir, ¿cómo puede ser un ministerio con gloria el ministerio de la letra y de muerte? Porque es por la ley y el conocimiento del pecado. Y aunque nosotros estábamos vendidos al pecado, éramos ignorantes de nuestro estado, éramos ignorantes de nuestra condición, porque no había una ley que nos acusara, pero asimismo la muerte reinaba, ¿no es cierto? Asimismo la muerte reinó. Quiere decir que todos morían. ¿Y a dónde iban? A la condenación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nosotros miramos, hermanos queridos, el ministerio de la letra y de muerte era con gloria. ¿Por qué? Porque venía para ser como un ayo, un tutor que nos pudiera llevar a Cristo, para que pudiéramos conocer la verdadera gracia, la verdadera salvación, el verdadero amor de Dios manifestado por medio de su Hijo Jesucristo. Si yo nunca me hubiera visto condenado, nunca me hubiera visto muerto en mis delitos y en mis pecados, nunca me hubiera visto en los abismos del infierno, nunca hubiera esperado en el Señor, nunca hubiera clamado al Señor, pero fue por la gracia de Dios y que me fueron alumbrados los ojos de mi entendimiento para comprender mi estado, que creí y acepté a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi alma. Entonces, ¿cuánto valor tiene la seguridad? Una persona, antes de hacer cualquier cosa, antes de querer avanzar, antes de querer progresar en el camino de fe, en la vida de creencia, lo primero y más importante es que tenga la seguridad de su salvación. Es que tenga la seguridad de su salvación. Tiene que inquirir en el libro de Dios. Y si no puede o no sabe por dónde empezar, busque quien pueda ayudarle. Pida tener comunión. Pastor, ¿me puede presentar el Evangelio en forma personal? Para que yo pueda tener la seguridad, pues yo tengo este problema, tengo esta situación, siento que mis oraciones no son oídas, siento que no estoy segura de que soy salva, porque tengo este y este problema. Son cosas muy importantes, hermanos, son los primeros rudimentos, la confianza en Dios, el arrepentimiento de obras muertas, son los primeros rudimentos. Mas dice, dejando estas cosas nos extendemos hacia adelante, hacia la perfección. Quiere decir que Dios nos llamó a un camino de perfección, de exaltación. ¿Cuántas cosas tendremos por delante para descubrir en la comunión con Dios? ¿Cuántas cosas tendremos para descubrir por delante en la vida de fe? ¿Cuántas cosas se ha reservado Dios para los que le aman? Pero a veces estamos como Israel en el desierto, nunca entramos a la tierra prometida, que fluye leche y miel. Siempre estamos ahí por causa de la incredulidad. Pero no se preocupe por ser incrédulo. No se preocupe por ser incrédulo. Hay personas que están preocupadas y dicen, yo no sé, me cuesta creer. No se preocupe por eso. Sabe que necesita oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. No se preocupe por ser incrédulo o incrédula, por no haber desarrollado la confianza en Dios. Preocúpese, entre tanto más incrédula se ve, entre tanto menos tiene desarrollada la confianza en Dios. Preocúpese por oír la palabra de Dios, por leer.
Cuando tiene un tiempo pueda leer. Hoy tenemos toda clase de formas de poder recibir la gracia del Señor en nuestros dispositivos, en nuestros televisores. Yo nací en una época en que habían 2 canales de televisión, o 3, y eran en blanco y negro y tenían su horario. Y a su vez pasábamos más tiempo en la calle que mirando tele, en las casas. Pero hoy, a la hora que fuere, en el momento que quiero, en mi dispositivo del teléfono, en la tablet, en la computadora, en el televisor, puedo tener contacto con las cosas de Dios, escuchando una palabra. Si no quiero leer, puedo poner la Biblia en audio, dramatizada, preciosa. Si no lo quiero escuchar la Biblia y quiero escuchar una enseñanza, puedo poner un predicador, puedo poner un maestro. Muchos de nosotros que hoy día estamos desarrollando el ministerio en medio de estos tiempos, no solamente lo desarrollamos en la iglesia, no solamente lo desarrollamos en los grupos, no solamente lo desarrollamos en la comunión, en las visitas, sino también lo desarrollamos por medio de las redes, compartiendo muchas veces un devocional, compartiendo una enseñanza, compartiendo. ¿Por qué? Porque hemos visto ahí un terreno para poder predicar el Evangelio. Y hay personas que escuchan de otro lado y que reciben la gracia del Señor y que de repente no pueden venir por la distancia a este lugar y siguen escuchando. No es para la congregación, es para los que escuchan afuera. Pero aún la congregación no tiene culto todos los días y todo el día. Entonces, nosotros que entendemos que somos incrédulos, que entendemos que nos cuesta creer, que nos cuesta confiar, que entendemos que no desarrollamos todavía la confianza para llegar a ese estado de reposo en el cual reposamos de todas nuestras obras y dejamos todo en las manos del Señor para que Él sea obrando en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe se desarrolle y así podamos crecer también en la confianza del Señor y podamos entrar en ese reposo en donde no queremos hacer por nosotros mismos. Amén. En donde no queremos hacer por nosotros mismos, sino que dejamos en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque si el Señor extiende su mano, ¿qué va a pasar? Va a haber una bendición grande. Felipe hizo los cálculos, ¿no? Hablábamos en la mañana. Él calculó y calculó bien. Dijo, podemos juntar entre toda esta gente, y no sé, 200 denarios. Un denario es un día de trabajo. Podemos juntar 200 días de trabajo entre toda esta gente, dando un poquito cada uno. Y podemos ir a comprar en los alrededores, y puede que lleguemos a comprar en lo que nos puedan proveer los comercios vecinos con 200 denarios. Si juntamos más, capaz que no hay pan para tanto. Pero dice, ¿qué es esto para tan grande multitud? Y vino Andrés, que no sé si era tonto, no sabía calcular. Dijo, acá hay 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Alcanzaría para ello? No, ¿no es cierto? ¿Pero qué hizo? Él no contaba con darle de comer con los 5 panes y los 2 peces a la multitud. Él contaba con Cristo. Él contaba que si Cristo tomaba eso, podía hacerlo. Y ya Cristo sabía lo que iba a hacer, pero le dijo a Felipe, ¿con qué daremos de comer a esta gente para probarle? Pero él sabía lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué tenía que hacer Felipe? Cuando el Señor le dijo, ¿de dónde haremos? Y no sé, Señor, tú sabes. ¿Qué sé yo? No tengo idea. Tú sabes, no yo. Tú eres Dios. Yo no soy Dios. Amén. Pero no hizo así, hizo su cálculo y en su cálculo quedó bloqueado. Buscó a su manera y en su manera quedó bloqueado. Pero Andrés contaba con Cristo y trajo 5 panes y 2 peces y comieron todos. 200 denarios podían haber alcanzado para que coman algunos, tal vez no todos, pero algunos hubieran comido, un poquito hubieran comido, pero no se hubieran saciado, y tampoco habrían sobrado 260, ¿no es cierto?
Pero cuando dejaron en las manos de Cristo, en la mano extendida de Cristo, ¿qué pasó? Comieron todos, se saciaron y sobraron 12 cestas. Ese es el valor de ver la mano extendida de Dios sobre nuestras vidas, hermano. Que el Señor hace mucho más abundantemente en lo que nosotros podemos hacer o de lo que nos podemos encargar. Por eso es que tenemos que desarrollar la confianza para alcanzar esa gracia, para ver esa gracia. ¿Y cómo vamos a desarrollar la confianza? A medida que vamos escuchando los testimonios, a medida que vamos recibiendo el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio del Espíritu Santo en nuestros corazones, por medio de su palabra, que va trabajando en nuestras vidas. A medida que vamos escuchando el testimonio de otras personas que nos cuentan que un día decidieron confiar en el Señor y el Señor hizo obras, hizo maravillas. Miramos la nación de Israel, cuando no le sacó con brazo fuerte. ¿Para qué? Para que por medio de esos hechos, en todas las generaciones se contaran las maravillas de Dios. ¿Y qué le dio en el último día de la última plaga? Una ceremonia, ¿no es cierto? Le dio una ceremonia en el último día de la última plaga. ¿Cuál era esa ceremonia? De la Pascua. ¿Qué significaba? Un paso a la libertad. Es lo que significa la Pascua. Le dio la ceremonia de la Pascua. Y le dijo, cuando vuestros hijos os pregunten por qué realizamos en este día la Pascua, es para que puedan recordar los hechos prodigiosos que Dios hizo para sacarle con mano fuerte del yugo y de la esclavitud de los egipcios. En el último gran día el Señor, deseando comer la Santa Cena con sus discípulos, dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y habiendo comido, dijo, al levantar la copa, esta es la copa del nuevo pacto que por vosotros, del nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, mi muerte anunciarás. Nos dejó una ceremonia, ¿no? La de la Santa Cena, para recordar que con mano fuerte venció al pecado, con mano fuerte venció a la muerte, con mano fuerte venció al diablo, y nos hizo partícipe de su gracia, para que por medio de él podamos vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso es que los primeros discípulos podían tener seguridad y podían tener confianza de que ya no eran pecadores. ¿Por qué? Porque habían participado de la ceremonia que les rememoraba y les recordaba que Cristo había muerto por ellos y que había derramado su sangre para limpiar sus pecados y que ya el muro de separación que les dividía con Dios había sido derribado. Y que tenían acceso con confianza por medio del velo de su carne para acercarse confiadamente al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Por eso cuando se vieron en dificultad clamaron unánimes, juntos, diciendo, concede a tu pueblo que entre tanto que anunciamos tu palabra con denuedo, tu mano vaya extendida con nosotros, haciendo milagros, prodigios y maravillas. Hermana querida y hermano querido, cuando nosotros llegamos a la confianza que nuestros pecados fueron lavados, que hemos sido rescatados de una vana manera de vivir, que fuimos salvados de la condenación eterna, se desarrolla la confianza y esa confianza nos lleva a entender y a creer que la mano de Dios está extendida sobre nosotros para bendecirnos en todo. Alabado y santo sea el nombre del Señor, alabado y santo sea su nombre. Aleluya. Hermana querida y hermano querido, que podamos crecer en gracia y alcanzar ese desarrollo y poder confiar todas las cosas en las manos del Señor, sabiendo que Él va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. Y que cuando el Señor obra en favor nuestro, hermano, todos van a ver que somos hijos de Dios, que somos escogidos por el Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, que viendo la buena obra le puedan glorificar a Dios. Aleluya, alabado y santo sea el nombre del Señor. Hermano querido y hermana querida, esta palabra la traemos para compartirla, para que nos podamos alentar en la fe.
Para que nos podamos fortalecer en la fe, para que podamos crecer en la confianza en Dios, para que entendamos que su mano está extendida sobre nosotros para bendecirnos. Aleluya. Si había algo que hacía que la mano de Dios se retrajera, si había algo que hacía que el ojo de Dios se escurtara de nosotros, si había algo que hacía que el oído de Dios se cerrara a nosotros, era el pecado. Pero el pecado fue solucionado por Cristo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que hoy podamos tener seguridad y confianza que su mano se extendida para bendecirnos, para que podamos tener seguridad y confianza que sus oídos están atentos a las oraciones de los justos. Por eso la oración del justo es eficaz y puede mucho, para que podamos entender que entre tanto que miramos el rostro de su gloria, la faz de su rostro, vamos siendo transformados de gloria en gloria y de victoria en victoria y de poder en poder vamos andando. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Hermana querida y hermano querido, por eso tenemos que entender. Si yo no tengo fe todavía para entender, porque por la fe es que entendemos. Por la fe entendemos fue constituido el universo por medio de la palabra de Dios, de manera que lo que es fue hecho de lo que no era. ¿Puede entender eso? Lo que no es fue hecho de lo que no era, porque ese es Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. Él puede tomar a un hombre denigrado por el pecado, un hombre arruinado, una mujer denigrada por el pecado, lo puede tomar y lo puede presentar como un justo hijo de Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Porque Él llama las cosas que no son como si fueran. Entonces, ¿a qué vamos a creer? ¿A lo que miramos? ¿A lo que sentimos? ¿A lo que pensamos? ¿O a lo que Dios dice? Pero no es que pasó por alto nuestros pecados. Porque Él es un juez justo, no puede pasar por alto un pecado, una desobediencia. Sino que pagó la deuda que nos era contraria. Jesús la llevó a la cruz, clavando el acta de los decretos que nos eran contrarios en la cruz, en el madero, para que por su sacrificio nosotros fuéramos hallados justos hijos de Dios. Y resucitó para declararnos justos. Resucitó para nuestra justificación, para anunciarnos que había vencido, que había cumplido, que ya no teníamos que dudar, que si no teníamos que confiar enteramente en Él, y para encomendarnos el mensaje de la reconciliación, como si Dios rogase por medio nuestro a los hombres que se reconcilien con Dios. ¿Por qué? Porque ya no hay separación, ya no hay división. ¿Por qué? Porque el Señor se encargó de que el muro de separación, el muro de división fuera derribado. Por eso es que ruega por medio de nosotros, como si Dios rogara que se reconcilien. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Reconciliarse con Dios, dejando a un lado su pensamiento, su argumento, su sentimiento de hombre y creyéndole a Él. Ese es el verdadero arrepentimiento, volverse a la palabra, volverse a Dios, dejando a un lado lo que pienso, lo que siento. Eso es el verdadero arrepentimiento. Hay personas que entienden que por arrepentimiento reciben el perdón y se arrepienten de, hoy pequé, hoy le contesté mal a mi esposa, hoy pequé, hoy miré lo que no tenía que mirar, hoy pequé, tomé lo que no tenía que tomar, dije lo que no tenía que decir. Y eso no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el volverse en sí mismo, dejar a un lado lo que pienso, lo que siento, lo que argumento, lo que creo, para creerle a Dios. Por eso la Biblia habla de dos males: haber dejado a Dios y haber cavado para uno cisternas que no pueden retener agua. Porque cuando el hombre deja a un lado a Dios, empieza por sí mismo a buscar la felicidad. Y la encuentra. Cuando la encuentra está contento, pero pasa el tiempo y la felicidad se va. El hombre deja a un lado a Dios y comienza a buscar la paz. Y en algún momento la encuentra, se toma unas vacaciones, se echa para atrás, o hay días que son mejores que otros, uno está más descansado. ¡Oh, qué paz, qué lindo! En la orilla de un arroyo, qué sé yo, donde cada uno puede encontrar la paz. Pero después al otro día, o a los días, la pierde. Una situación, o aún a veces en medio de la paz, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasó que estábamos descansados, reposados,
cae una llamada, una noticia. Por eso la Biblia dice, no tendrás temor del pavor nocturno, de la mala noticia, de lo que te pueda sobrevenir. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la seguridad de la salvación, cuando uno tiene la seguridad que el Señor está con uno y que su mano se extendió para bendecirlo, no teme lo que le pueda acontecer, porque sabe que el Señor va a pelear su batalla. Pero eso es un estado, ¿comprende? Que se alcanza por medio del desarrollo de la fe. Por eso no se preocupe por ser incrédulo o incrédula. Si es incrédulo o si es incrédula, no se preocupe por eso. Preocúpese ¿por qué? Por vencer con el bien el mal. ¿Ser incrédulo es bueno o es malo? Es malo, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede vencerse la incredulidad? Por medio de algo bueno. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El que viene de Dios, la palabra de Dios habla. Entonces, ¿cómo venzo yo la incredulidad? Por medio de lo bueno. Con lo bueno venzo lo malo. A medida que voy escuchando la palabra de Dios, me voy fortaleciendo, me voy cobrando valor, ánimo, y viene la prueba, pero yo ahí estoy, pendiente de la promesa, pendiente de la palabra, recordando los dichos de mi Dios. No os olvidéis de la doctrina que os he dado por carta, por palabra, sabiendo que por ella podéis ser salvos, si permanecéis firmes en ella. Entonces, ¿cuántas situaciones vienen que peligran nuestras vidas? Y que en ese momento tomamos decisión y en ese momento tenemos que salir adelante. Y si Dios es por nosotros, no hay quien sea en contra nuestra, pero a veces no tenemos esa seguridad, no tenemos esa confianza que Dios haya extendido su mano porque tenemos un combate interno. Pero ¿cómo vamos a vencer? Con las armas que Dios nos ha dado, que son poderosas en Él para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento que con altivez se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿podemos vivir felices? Claro que sí. ¿Podemos llevar vidas victoriosas? Claro que sí. Es el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. Pero entonces, ¿cómo lo logramos? En la comunión. Permaneced en mí, mis palabras permanezcan en vosotros. Pedid todo lo que queráis al Padre y yo lo haré. En la comunión. Necesitamos, hermanos de Dios. No venimos a hacerle un favor al pastor ni un favor a la iglesia, no. Venimos a buscar la gracia, venimos a buscar el favor, venimos a buscar el don, venimos a buscar la bendición para poder salir adelante en medio de estos tiempos difíciles. Amén. Hasta aquí la meditación de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por venir a nuestras vidas mediante el poder, la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos de esta manera los ojos de nuestro entendimiento para darnos a comprender cuál sea la verdad de tu palabra, Señor, y que en medio de estos tiempos tu mano está extendida para bendecirnos, pero muchas veces no podemos identificar esa mano porque nos vemos bajo condenación, acusados por el pecado, Señor, pero una vez libertos de ellos, Señor, podemos tener plena seguridad y confianza que tú estás con nosotros, y si tú por nosotros, no hay quien sea en contra nuestra. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, gracias te damos por tu palabra, que nos recuerda todas estas cosas y nos da una guía para cómo nosotros poder vivir en medio de este mundo, siendo felices, siendo personas plenamente dichosas, Señor. Gracias te damos en todo, Señor, por medio del Señor Jesucristo, por quien todas estas cosas fueron hechas posibles, y sin Él nada de todo esto fue posible. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada. Aleluya. Para mí fuera así, que me pueda
Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,